Ok, ahí sí. Bien. ¿Cuál se ve? Profe, Profe, hágale zoom. pero hay que acercar la imagen. Tiene que habilitar la edición y activar no Sí, sé qué activa. cosa. A ver, ahí está, sí. Lo tiene a la vista en 18, profe. Tiene que hacerle zoom. ¿Ahí se ve? ¿Se ve por ahí? Sí, ahí. Y ahora hay que hacerle zoom. Creo que ya no se ve. Y aquí... Ahora se ve mejor, profe. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Pero hay que ponerlo un poco más cerca. Pero eso no es lo que les han... Ya. Eso es lo que tenemos ahí como tema que ya hemos revisado, que son los términos de intercambio. Que es el precio del producto, por ejemplo, A sobre el precio del producto B. Eso cuando tenemos dos productos. Pero en general, las economías tienen relaciones de intercambio internacional o sus términos de intercambio para una serie de productos. Por lo tanto, son los precios relativos de las exportaciones sobre los precios relativos de las importaciones. ¿Bien? Y eso para que tengamos en términos porcentuales, lo multiplicamos por 100. ¿Ya? Y tenemos los términos de intercambio. Entonces, vamos a... Ok, vamos a ver la teoría esta que se denomina la teoría moderna, ¿no? La dotación de factores y la teoría de Hechter y Olin. Aquí estamos agregándole más datos a lo que ya conocemos, es decir, ahora agregamos... ¿Profe? ¿Sí? Dígame. ¿Este PowerPoint lo va a subir al aula o ya está en el aula? ¿O no lo va a subir? ¿Lo voy a subir? Sí, sí, lo voy a subir. Se trata de Ya, gracias. agregarle otro factor al que ya tenemos. Estamos trabajando con el factor productivo trabajo, ¿ya? La teoría del valor de trabajo, que era lo que planteaba Smith y Ricardo. Ahora incorporamos otro factor que es el capital. Entonces tenemos dos países, dos productos, pero ahora dos factores de producción. O sea, agregamos el segundo factor que es el factor capital. Y hay supuestos en esta teoría, ¿ya? Que están ahí indicados, que las naciones o los países usan la misma tecnología. Es decir, es un supuesto tal vez un poco restrictivo, porque no todos tienen la misma tecnología, pero sí hay rapidez en la transferencia tecnológica, también es algo que se puede dar, ¿ya? Después, un producto, un X, un A, un B, lo que sea, es intensiva en un factor y la otra es intensiva en el otro factor. O sea, si el producto A o X es intensivo en trabajo, la otra es el Y o el B, va a ser intensivo en capital, ¿ya? En los dos países. O sea, la intensidad de uso, dado que hay una misma tecnología, se da para ambos países. Que las mercancías o los productos se producen con rendimientos constantes a escala. Otra cosa que ustedes ya debieran conocer, que son los rendimientos constantes a escala. ¿Qué quiere decir que hay rendimientos constantes a escala? Que si agregamos más factores de producción al mismo tiempo, por ejemplo, más trabajo y más capital en un cierto porcentaje, que si agregamos
en un 10% más tanto el capital como el trabajo, la producción va a crecer justamente en ese mismo porcentaje, o sea, en ese mismo 10%. Si doblamos, ya duplicamos el capital y el trabajo, la producción se va a duplicar, o sea, respecto de lo anterior. Eso es tener rendimientos constantes a escala. Y eso ocurre en los dos países. También trabajamos con la frontera de posibilidades productivas que hemos visto últimamente, la cóncava, es decir, aquella en la cual hay especialización, pero no total, es incompleta. O sea, se sigue produciendo de aquí el producto que no se tiene la ventaja comparativa, ¿de acuerdo? Y que los gustos son los mismos en cualquier país. En los dos países se prefiere de igual forma, ¿ya? Si en el país A le gusta la mermelada dulce, en el país B también le gusta la mermelada dulce, ¿ya? Y no amarga, no amarga. Entonces, eso es lo que son algunos de los supuestos. También que hay competencia perfecta en los mercados, ¿ya? En los mercados del trabajo, por ejemplo, en los mercados de productos, de bienes y servicios, se tiene el supuesto de la competencia perfecta, ¿ya? Que no es real, pero sí es un supuesto que facilita un poco este análisis, que en el fondo es como ir acercándose lo más posible a ese modelo perfectamente competitivo. ¿Ok? Después, otro supuesto además es que la perfecta movilidad de los factores al interior de cada país. O sea, al interior de un país, los factores se pueden mover libremente, pero no así entre los países. ¿Ya? Es decir, que las personas que están trabajando en un país no pueden irse en forma libre a otro país a trabajar, porque el supuesto es que se pueden mover dentro del mismo país, pero no entre los países. ¿Ya? No hay migración. También aquí vamos a obviar lo que sean costos de transporte. ¿Ya? Después los podremos agregar ahí como algo adicional, pero por ahora estamos sin costos de transporte, ¿ya? Para facilitar este análisis. Y que los recursos se van a utilizar totalmente, ¿ya? No va a existir desempleo de recursos, no hay recursos ociosos, ¿ya? Otro supuesto, que también es un poco restrictivo, pero vamos a suponer que hay pleno empleo en los países, ¿ya? En cuanto a trabajo y en cuanto a capital. Y también que vamos a tener equilibrio en lo que es el libre comercio. Entonces, esos son como los supuestos base de este modelo que en el fondo se le conoce como el modelo de 2 por 2 por 2. ¿Qué quiere decir eso? 2 países, 2 productos y 2 factores productivos. ¿Ya? Ese es el modelo de Heckscher y Ohlin, ¿ya? La teoría de la dotación de factores, ¿ya? En el fondo es ampliar un poco lo que hemos visto y que en el fondo está de alguna forma agregando este segundo factor de producción que tiene que ver mucho con la especialización y la intensidad de uso de los factores. Entonces, vamos a ir siguiendo con la siguiente, que es esta. Intensidad de los factores. ¿De qué se trata esta intensidad de factores? Se trata de que los países utilizan trabajo capital, pero de alguna forma
en el curso que hicieron hace tiempo atrás de microeconomía, vieron esta situación donde cuando en la parte de producción se utilizaba más de un factor que otro. Entonces, a esto se refiere la intensidad de uso de los factores de producción, ¿ya? Entonces, una producción de un bien cualquiera va a tener intensidad de uso, por ejemplo, en trabajo, si es que por cada unidad producida, la cantidad de trabajo es mayor a la de capital que se está utilizando en ese proceso productivo. Por lo tanto, hay una relación. Hay relación trabajo-capital o capital-trabajo, ¿ya? Que se usa para cada producto. Entonces, esas relaciones se establecen como lo que tenemos ahí. Si L es el factor trabajo y K es el factor capital, bueno, en este caso dice, si se utiliza más capital que trabajo por cada unidad producida, ese producto es intensivo en capital, ¿ya? Y en consecuencia, el otro producto será intensivo en el uso del trabajo. Entonces, esta situación es más o menos parecida o similar a cómo ustedes determinan la ventaja, la ventaja comparativa. Si teníamos ventaja comparativa en un país, en un bien, eso, en consecuencia, generaba que el otro país tuviese la ventaja comparativa en el otro bien. Aquí es algo más o menos parecido en cuanto a la intensidad de uso. Esto se da de la misma forma en cada país. O sea, si en un país el bien X es intensivo en capital, en el otro país ese mismo bien X también es intensivo en capital. En consecuencia, el otro bien, el Y, será intensivo en el otro factor. O sea, siempre va a ser de esta forma. Si un bien es intensivo en un factor, el otro bien será intensivo en el otro factor, para los dos países que estamos analizando. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay que establecer las relaciones trabajo-capital o capital-trabajo para cada producto, y eso se aplica para ambos países. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de que si se requieren 2 unidades de capital, 2K, y 2 unidades de trabajo, 2L, para producir una unidad de mercancía, su razón es 1, 2 a 2, ¿cierto? Entonces, en cambio, si se requiere para producir una unidad de capital, un K, en X, y 4L, la razón es un cuarto. O sea, 1 es a 4. Lo cual nos estará indicando que, en ese caso, el producto Y sea intensivo en capital y el X en el otro factor, en trabajo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque aquí tenemos que, primero, tenemos que la razón era 1 en Y. 2K, 2L y 1. En cambio, para el otro producto, para el X, es la razón un cuarto. Y por lo tanto, ahí tenemos una comparación. Una comparación que me va a llevar a la conclusión de que el producto Y es intensivo en capital en relación al producto X. Y el X será intensivo en trabajo en relación al producto Y. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso que les estoy Sí, explicando? Bien. Y ahí tenemos la parte gráfica de los dos países, con la intensidad de los factores de producción. ¿Ya? País 1, país 2.
el país 1, la relación capital-trabajo en I es igual a 1, y la relación capital-trabajo en X es 1/4. Y en el país 2, lo mismo. ¿Ya? 4 y 1. Por lo tanto, el país que emplea su relación capital-trabajo en relación al otro país va a tener una cierta consecuencia. Es decir, aquí la parte de la ventaja comparativa habrá que analizarla teniendo en cuenta estos dos factores. No tan solo como lo hacíamos antes con el factor trabajo. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Que el país 2 emplea una relación de capital-trabajo mayor que el país 1 para producir las dos cosas, el X y el Y. Entonces, eso también da lugar a otra cosa, que el capital debiera ser en términos relativos un poco más barato que en el otro país. O sea que en el país 2 el capital debiera costar un poco menos que en el país 1, por el tema de esta abundancia de factores. También la abundancia de factores es otro tema, que hay que verlo en términos de, también de comparación, ¿ya? Porque aquí hay abundancia absoluta y abundancia relativa. Esas dos cosas hay que tenerlas presentes. Es decir, de nuevo, uno puede tomar como referencia lo que habíamos hecho antes con la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Es más o menos parecido. Es decir, un país puede tener abundancia absoluta tanto de trabajo como de capital, de las dos cosas. Pero si uno compara la abundancia relativa, ahí hay que hacer la relación, ¿ya? La relación de que cuánta cantidad hay en cada país de cada factor. Y eso nos lleva a tener una relación comparativa. Entonces, uno puede decir, el país 1 tiene la abundancia absoluta tanto de trabajo como de capital. O sea que tiene más de las dos cosas. Pero en términos comparativos, en términos relativos, podrá tener más capital que trabajo o más trabajo que capital. Solo uno de ellos va a ser de esa forma, de abundancia relativa. ¿Ok? Es parecido a como habíamos hecho los cálculos de la ventaja absoluta y ventaja compartida. Pero ahora con la abundancia de los factores. Abundancia absoluta y abundancia relativa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, tenemos las condiciones que son base. Por ejemplo, los dos productos. Vestuarios y alimentos, ¿ya? Telas y calorías de alimentos. Entonces, la producción son con horas de trabajo y con tareas de tierra. O sea, ahí tenemos otro factor. En vez del capital, la tierra. ¿Ya? Siempre con dos factores. O trabajo capital o trabajo tierra. Fíjense que cuando uno analiza esta situación de los dos factores, hay un factor que es el factor que es móvil. El factor móvil es el trabajo, porque se puede desplazar hacia sectores donde hay uso de capital o hay uso de tierras, de hectáreas de tierra. Entonces, ese factor móvil se va desplazando a algún sector de la producción. Por ejemplo, en la producción de alimentos agrícolas está el trabajo y en la producción de acero también está el trabajo. Entonces, pero cada uno de estos productos, alimentos agrícolas y el acero, tienen intensidad de uso de algún factor. Por ejemplo, los alimentos agrícolas tendrán intensidad de uso en el factor tierra. Y
el acero tendrá intensidad de uso en el factor capital. Entonces, hay un factor que se va a ir desplazando hacia un sector de la producción o hacia otro, que es el factor trabajo. ¿Ya? El factor trabajo es el factor móvil. Entonces, haciendo este análisis, como tenemos tecnología de producción de coeficientes fijos, la producción de un producto, por ejemplo, de telas, va a ser con intensidad de trabajo. Y la de alimentos, con intensidad en tierra, ¿ya? Así que son alimentos de carácter agrícola. Entonces, tendremos ahí algunas relaciones o expresiones. Los ATC, hectáreas de tierra requeridas por metro de tela, ALC, horas de trabajo requeridas por metro de tela. El ATA, hectáreas de tierra requeridas por caloría de alimentos, y ALA, horas de trabajo requeridas por caloría de alimentos. O sea, el T y el L se refieren a la tierra y al trabajo. ¿Ya? Esas son las cosas. Y además tenemos una oferta de trabajo y una oferta de tierras en cada país. ¿Cuánto es la dotación de trabajo y cuál es la dotación de tierra en cada uno de los países? Por lo tanto, asumiendo que de esa forma se producen los bienes con la intensidad en cada uno de los que hemos puesto, es que el ALC sobre el ATC, ¿ya? Que el ALC, el coeficiente que hay de trabajo, y el ATC, el coeficiente de tierra. Entonces, que es mayor al LA y al TA, ¿ya? ¿Qué quiere decir el TA o el LA? ¿O qué quiere decir el TC o el LC? Eso lo tenemos acá. TC, hectáreas de tierra por metro de tela. Profe, ¿Sí? ¿qué significa la A chica? Al lado de ATC, la A pequeñita, ¿qué significa la A chiquita? Hectáreas Ahí. de tierra requeridas por metro de tela o horas de trabajo es el A, es el coeficiente que tenemos ahí en cada caso. Ah, ya, el coeficiente. Ok, ¿Ya? Va a gracias. ser mi número. Entonces, eso es lo que yo tengo acá. Que uno es mayor que otro. Y eso me da origen a tener dentro de mi posibilidad productiva, mi frontera de posibilidad productiva, voy a tener dotaciones totales de tierra o de trabajo. Por lo tanto, yo tengo ahí una situación en la cual voy a indicar que mi cantidad total de tierra tengo que dividirla en horas de trabajo y en horas de trabajo para el factor que estoy considerando, por ejemplo, tierra, y lo que es las hectáreas de tierra. Entonces, mi dotación de trabajo tengo que dividirla a las dos cosas, tanto para un bien como para el otro. Lo mismo que mi dotación de tierra o mi dotación de capital, la tengo que dividir a las dos cosas, para los dos bienes. Entonces, tengo ahí lo que voy a conocer como restricciones, ¿ya? Mi restricción de trabajo, mi restricción de tierra o mi restricción de capital, ¿ya? Dependiendo de cuáles son los que estemos considerando como factores. Acá tenemos tierra y trabajo, por lo tanto tengo restricciones. O sea que no puedo sobrepasar
a mi restricción que tengo ahí. O sea, la cantidad máxima no la puedo sobrepasar. Puede ser menor o igual, pero nunca mayor. Entonces, podemos tener dos rectas ahí, ¿ya? Porque lo que teníamos antes daba lugar a una recta, ¿ya? Si hacemos una igualdad, obviamos el menor y hacemos que sean iguales, vamos a tener una función lineal, una recta que me indica la restricción de tierra, otra recta que me indica mi restricción de trabajo. Es decir, como lo tenemos acá, una recta con mi restricción de tierra, otra recta con mi restricción de trabajo. Entonces, con eso yo puedo determinar mi frontera de posibilidades de producción. Es decir, yo no puedo utilizar para producir algo donde no tengo la combinación con el otro factor. O sea, no puedo producir donde en la zona 1 o en la zona 2, por ejemplo. Porque en cualquiera de ellas o me va a faltar trabajo o me va a faltar tierra. Entonces no puedo hacerlo. Estoy imposibilitado de producir en esa zona, o en la 1 o en la 2. Por lo tanto, mi frontera está más abajo que esa zona. O sea, está indicándome donde tengo eso que está en negrita, ¿ya? Lo que está más grueso. Entonces, eso genera mi frontera de posibilidades productivas. En este caso tiene un quiebre, ¿ya? En este caso tiene un quiebre, ¿ya? Por lo tanto, aquí mi punto de equilibrio de producción es donde ambas fronteras, ambas restricciones se intersectan. Tengo mi restricción de trabajo, aquí, y tengo mi restricción de tierra por acá. Entonces, donde ambas restricciones se están intersectando, genera el punto de equilibrio que me permite producir tanto un bien como el otro, ¿ya? Telas y alimentos. Entonces, aquí tengo mi máximo, por ejemplo, SL sobre el ALA, que es el L, el total de trabajo, dividido por mi coeficiente que uso para producir el producto alimento. Lo mismo acá, el total de tierra que tengo, dividido por el coeficiente que tengo para producir tierra, perdón, alimentos. Por acá abajo tengo, donde corta la restricción de trabajo, el total de trabajo, o sea, la cantidad, la dotación total que tengo, las horas hombre que tengo, o el total de personas, dividido por el coeficiente que utilizo para producir telas. Y por acá, el total de tierra que dispongo dividido por el coeficiente que uso para producir telas. O sea, ahí tengo mis restricciones en cada caso. Y mi punto de equilibrio en Proxon es donde ambas se están cruzando. Lo cual me indica cuánta cantidad de alimentos voy a producir y cuánta cantidad de telas voy a producir. Con esas condiciones. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya. Entonces, aquí podría ocurrir, por ejemplo, que hubiese mayor dotación de trabajo que antes. O que pudiésemos tener mayor dotación de tierras para trabajar que antes. Que podría ser posible, ¿ya? Tierras que han tenido, qué sé yo, que han tenido incendios después de una cantidad de años se recuperan y se pueden utilizar para
para sembrar y cosechar, ¿ya? Puede ser. Entonces, podemos aumentar la dotación de cada factor, o de tierra o de trabajo. Cuando eso pasa, esta frontera, esta restricción, se desplaza hacia la derecha, ya sea la de trabajo o la de capital, cualquiera de ellas. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Aquí hemos desplazado la restricción de tierra. Entonces, hay más tierra que antes, se desplaza la restricción hacia la derecha. Y eso hace cambiar mi frontera productiva, porque se desplaza de un punto como ese a un punto superior como este otro. Entonces, cada vez que hay un incremento en la dotación de algún factor, hay un desplazamiento de esa restricción, ya sea la de tierra en este caso, o la de trabajo, que podría ser la de otro factor. Lo cual provoca un cambio en la frontera completa, pasando de un punto inicial, como el que estaba aquí, a un punto final, que es el que determina la nueva restricción. Y eso genera lo que se denomina el efecto Rybczynski, ¿ya? Que es uno de los teoremas de esta teoría. Y fíjense lo que está indicando ese efecto Rybczynski, que cuando aumenta la dotación de algún factor, se incrementa la dotación, perdón, se incrementa la producción del factor que utiliza de manera intensiva ese factor. Y también que disminuye la producción del otro. Porque aquí lo que estamos viendo, que este es nuestro punto inicial, eso teníamos de cantidad producida de alimento, y acá tenemos la cantidad producida de tela. ¿Qué es lo que se incrementó? Se incrementó la dotación de tierra. Tenemos más tierra que antes. Y acá pasó lo siguiente, que ahí tenemos un punto de equilibrio nuevo, que me indica que tengo más producción de alimento que antes y menos producción de tela que antes. Es decir, que en este caso está incrementándose la cantidad producida del bien que utiliza de manera intensiva el factor productivo tierra. Y está disminuyendo la producción del otro factor, que no usa el factor tierra en términos de intensidad, sino que usa el factor trabajo en intensidad. Por lo tanto, como lo que aumentó es la tierra, aumenta la cantidad producida del factor que usa en forma intensiva el factor tierra. Y disminuye la producción del otro, que es lo que está reflejando la gráfica. ¿Ya? Ok, ese es lo que indica este efecto Rybczynski, ¿ya? Que es el sesgo que se genera producto del aumento de la cantidad de algún factor. En este caso, aumentó la tierra y aumentó la producción del bien que usa intensivamente el factor tierra. Y disminuyó la producción del otro factor. ¿Ok? Luego, tenemos el precio de los bienes y el precio de los factores. ¿Ya? ¿Por qué? Son dos cosas. El precio del bien, el bien que se vende en el mercado a un precio X cualquiera. Y el precio del factor, que es el salario por hora de trabajo o la renta por el uso de una hectárea de tierra o la renta del capital. ¿Ya? Entonces, son cosas que tenemos que tener presente. Y acá, como estamos suponiendo, en uno de los supuestos que había competencia perfecta, bueno, el precio del bien será igual a su costo. Entonces, ahí tenemos precios de los bienes y precios de los factores. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la gráfica que nos estaría indicando esta relación. Por el supuesto de la competencia perfecta. ¿Ok? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si aumenta el precio de la tierra? Va a pasar algo similar
a lo que vimos recientemente con el incremento en una dotación. O sea, fíjense qué es lo que pasaría. ¿Qué tenemos ahí? En el punto 1. R1. R1, ¿qué es R1? La renta. Y W1, que es el salario. Eso es lo que me está dando mi punto de equilibrio. Renta y salario de equilibrio. Pero, ¿qué pasaría si hay aumento en algún precio de algún factor productivo? ¿Ya? O qué pasaría si hay un aumento en el precio de un bien. ¿Ya? Por ejemplo, que aumente el precio del producto X o que aumente el precio del producto Y. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, cuando hay un incremento en el precio de un producto, el salario cambia y la renta también cambia. Por ejemplo, aquí en este caso gráfico, cuando el precio de la tela aumenta de PC a PC, de PC prima a PC segunda, ¿ya? Aquí tenemos, ese es el que había inicialmente, este es el que hay posterior. Aumentó el precio de la tela, ¿ya? Esto me está indicando que el salario real se incrementa de W1 a W2. O sea, aquí tenemos mi salario real inicial, W1, y genera con este incremento del precio de la tela a un punto nuevo que es W2, salario, ¿ya? Aumentó salario de 1 a 2. ¿Y qué pasó con el otro precio? Con el precio del otro factor. Ahí tenemos el inicial, renta 1, R1, y acá R2. O sea, aumentó el precio de la tela y lo que pasó con los salarios fue que subieron los salarios y bajaron la renta de la tierra. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué? Porque la tela, ¿en qué era intensivo? ¿Qué factor utilizaba de manera intensiva la tela? Era la mano de obra. Por lo tanto, aumenta el salario de la mano de obra. ¿Por qué? Porque aumentó el precio de la tela. Y la tela usa mucha mano de obra. Por lo tanto, aumenta su salario. Eso es lo que está pasando ahí. Y, en términos comparativos, el precio del otro factor, la renta, baja. ¿Ya? Similar a lo que habíamos visto con el efecto Ryorke, pero es otra cosa. Pero aquí estamos aumentando el precio de un bien. Y eso hace que la remuneración que utiliza de manera intensiva ese bien aumente. O en este caso, el producto tela usa de manera intensiva la mano de obra. Y eso hace que el salario, que es de W, sufra un aumento. Eso es lo que está ahí graficado y que conceptualmente está diciendo lo que está en ese cuadrito que está acá. ¿Ok? Entonces, en una economía con dos factores, los cambios en los precios relativos de los bienes tienen un efecto muy fuerte sobre la distribución de la renta, llamado también efecto expansivo del precio de los bienes, ¿ya? Sobre el precio de los factores. O efecto también que lo podemos ver de esta forma. Entonces, bueno, eso tiene también otra consecuencia, que hay otra relación, ¿ya? Que es la relación trabajo-capital para el bien 1 o trabajo-tierra para el bien 1 en comparación de la relación trabajo-tierra o trabajo-capital para el bien 2. Entonces, eso también nos lleva a tener otra relación que va a ir explicando de alguna forma los cambios que se van generando a través de
los precios de los factores, los precios de los bienes o el incremento de la dotación de algún factor. ¿Ya? Todo eso va a ir conjugándose para poder ir obteniendo el concepto de la ventaja comparativa, que ahora cambia un poquito, ¿ya? Porque ahora tenemos otro factor. Entonces, vemos aquí los efectos del comercio cuando hay dos factores productivos. ¿Ya? Tenemos dos países, dos productos y dos factores. 2, 2 y 2. Por lo tanto, ahí tenemos precio relativo y patrón de comercio. ¿Ya? Tenemos oferta relativa y demanda relativa. Entonces, el libre comercio conduce a la convergencia de los precios relativos. Precio relativo de la tela o precio relativo de alimento, ¿ya? Y cantidad relativa de tela o cantidad relativa de alimento, ¿ya? Y tenemos precio relativo de la tela. Precio relativo de la tela, que es PC sobre PA, ¿ya? Si fuera precio relativo de alimentos, sería la inversa, PA sobre PC. Lo mismo acá, cantidad relativa de tela. QC más QC asterisco sobre QA más QA asterisco. Si fuera la cantidad relativa de alimentos, sería la inversa. Siempre es el precio relativo el que está indicando si es de tela o si es de alimentos, el que va al numerador y el que va al denominador. En este caso, si es precio relativo de tela, va en el numerador. Si es precio relativo de alimento, precio de alimento iría al numerador. ¿Ya? Esa es la diferencia. Lo mismo con la cantidad relativa. Ya. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? Profe, ¿qué era PC? PC. El precio de la tela. ¿Ya? Y PA, el precio del alimento. Por eso tenemos precio relativo de la tela, que es PC sobre PA. ¿Ya? Ah, ya. Si fuese Que me precio confundí relativo, porque como son unas... si fuese precio relativo del alimento, sería al revés, PA sobre PC. ¿Ya? Entonces, Profe, siempre es PC, no podría ser PT, como usted la T. bueno, ¿Qué sí tiene que ver puede la ser. C? Sí, sí. Ah, ya. Siempre, acuérdense, siempre el que indica el precio relativo va siempre a tener en el numerador. ¿Ya? Ok, gracias. Bien. Bien, ¿qué más? Otra cosa es que los países se van a especializar en aquel producto eh, que, que usen de manera intensiva el factor que abunda en ese país. Es decir, de esa forma uno puede establecer la ventaja comparativa. Un país tendrá ventaja comparativa en aquel bien que usa de manera intensiva el factor que es abundante en ese país. ¿Ya? Ese es el concepto de la ventaja comparativa para este caso, que tenemos dos productos, dos países y ahora dos factores. Entonces, ¿cómo se establece la ventaja comparativa? Bueno, de esa forma. Un país se especializa y exporta aquel producto que utiliza de manera intensiva el factor abundante que tiene. Y eso da lugar a que yo pueda tener ahí mi concepto de ventaja comparativa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos
el comercio y la distribución de la renta o distribución del ingreso. ¿Ya? Y tenemos acá otro teorema, que es el teorema de Stolper-Samuelson. ¿Ya? Que dice que los propietarios de un factor que abunda se benefician con el comercio. Sin embargo, los propietarios del otro factor, que no es abundante, sino que es escaso, ahí sufren pérdida. ¿Ya? Por lo tanto, surge el teorema de la igualación de precios de los factores. Entonces, la igualación de los precios relativos de los bienes lleva a esa igualación de precios de los factores, o sea, a lo que es el salario y la renta. ¿Ya? En el fondo, ¿qué está explicando eso? Por ejemplo, algo bien básico. Supongamos que, supongamos que China y Japón hacen comercio. Por deducción, uno podría pensar que China tiene abundancia de un factor. ¿Cuál es el factor que abunda en China? El factor Trabajo. trabajo, mano de obra, ¿cierto? ¿Cuál sería el factor que abunda en Japón? Capital. El capital, ¿cierto? Entonces, cuando piense que, ¿qué es lo que está como planteando como supuesto esta teoría? Que los chinos no se pueden ir a trabajar a Japón y que los japoneses tampoco se pueden ir a trabajar a China. O sea, los japoneses se pueden ir a trabajar dentro de Japón a la industria que hace cosas electrónicas o a la industria que hace alimentos. Y los chinos lo mismo, a la industria que hace alimentos o a la industria que hace cosas electrónicas, pero no irse de un país a otro. Eso es uno de los supuestos. Sin embargo, como se da este libre comercio, se tienden a igualar los precios de los factores. Ese es el supuesto, ese es el teorema. La verdad es que si todo funcionase tal cual así, con todo lo que ahí está como supuesto, podría darse. Pero en la realidad no se igualan así 100%, sino que mejoran. ¿Por qué? Porque supongamos, los chinos que tienen abundancia de mano de obra y los japoneses que tienen abundancia de capital en cuanto a su tecnología, bueno, cada uno va a exportar aquel producto que usa de manera intensiva ese factor que abunda. O sea, los chinos van a exportar productos que usa de manera intensiva la mano de obra. Los japoneses van a exportar productos que usen de manera intensiva el capital. Entonces, si suponemos eso, cuando los chinos exportan arroz a Japón, ¿qué pasa con el precio internacional del arroz en comparación al precio de autarquía que tienen los chinos en arroz? Eso es algo que ustedes ya conocen, o sea que ya manejan, por lo tanto deberán decirme qué pasa en ese caso. El precio internacional del arroz en comparación al precio de autarquía del arroz en China, ¿cuál es mayor? Para que ¿El de autarquía? al chino le precio convenga exportar internacional. arroz, ¿cuál será el precio al cual exporta arroz? Mayor que el precio al cual es a un precio mayor. autarquía, ¿no? Por lo tanto, el precio internacional del arroz va a ser mayor al precio del arroz en autarquía en China. Y si uno va a ese teorema, cuando estamos exportando algo, hay un salario mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en la producción del arroz, dado que el arroz está a un precio más alto,
que antes, mejoran su salario. Por lo tanto, tiende a pasar que hay un mejoramiento en los salarios, en las rentas en cada caso, por el hecho de que los precios internacionales son más altos que los precios de la autarquía, cuando hay libre comercio. Y eso lleva a que los precios de los factores tiendan a igualarse, ¿ya? Aquí dice que la igualación, ya, si todo está perfecto, se van a igualar. Lo real es que no todo está perfecto, pero tienden a ir igualándose, ¿ya? Profe, ya estamos como pasados la hora. Ya, entonces, terminemos hasta aquí, pero hasta ahí es lo que tenemos como los efectos que hay por esta teoría del Heicher-Yulin, ¿ya? Entonces, tenemos ahí el teorema de Ripczynski, el de Stoffel-Samuelson, tenemos el de Heicher-Yulin, que es de la ventaja comparativa, y con eso estamos ahí elaborando esta nueva teoría, ¿ya? Dejamos eso hasta acá y continuamos el jueves, ¿ok? Gracias, profe. Bien, que estén todos muy bien, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, igual. Chao, profe, cuídese. Igualmente, que estén bien. Chao, profe. Gracias, profe, chao. Bye, Chao, bye. gracias. Chao, chao. Chao, Pablo.